Buenas tardes, mi nombre es María de Rosario Pareja Gutiérrez, estudiante de la especialización en Derecho Laboral de la Universidad Americana. En esta ocasión voy a hacer una exposición para la materia de Derecho Laboral Constitucional. El tema es los principios rectores de derecho laboral y las relaciones laborales en Colombia. La legislación laboral rodea al trabajador de una serie de beneficios mediante los cuales se pretende equilibrar la balanza. Si tenemos en cuenta que el empleador es el dueño de los mecanismos de producción de una fuente de riqueza y que en consecuencia tiene un poder subordinante frente a sus empleados, es por consiguiente que la ley dispuso una serie de mecanismos orientados a proteger al trabajador como un extremo débil de la relación laboral. Existen 4 principios fundamentales en nuestra legislación colombiana en materia laboral, que son el principio de favorabilidad, indubio pro operario, primacía de la realidad y la condición más beneficiosa. Vamos a proceder a explicar cada uno. Primero, el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad consiste que cuando coexistan normas laborales de distinto origen o se cree un conflicto, se debe aplicar la norma más favorable al trabajador, pero sin extraer lo más favorable de cada norma. Este principio está consagrado en nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 53. Explica que la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Explica, por una parte, que la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. En nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 21, explica que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. La Corte también precisa en algunas sentencias que el principio de favorabilidad solo se circunscribe a los eventos complejos de los conflictos de norma, pero que dicho principio nunca puede aplicarse tratándose en la valoración de las pruebas. Por lo tanto, en el evento que igual de las disposiciones se adopten por parte de los jueces en materia legal, debe aplicarse en su integridad y nunca parcialmente. Existen una serie de requisitos que están dentro del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia en cuanto al principio de favorabilidad, que son 3. Debe de tratarse de una norma vigente. Segundo, cada una de esas normas debe ser aplicable de manera integral al caso concreto. Y tercero, debe regular la misma situación fáctica. En la sentencia T-395 de julio 28 del 2016, la Corte Constitucional explicó el principio de favorabilidad, que no solo se aplica en situaciones donde hay dos normas en conflicto, sino además aplica cuando una misma norma tiene varias interpretaciones, siempre que aplique aquella interpretación o norma más favorable al trabajador. Un ejemplo de este principio lo estipula la sentencia T-290 del 2005, analizando el caso de una persona a la que era más favorable la Ley 100 de 1993 que una norma convencional respecto al porcentaje mínimo de invalidez necesario para acceder a la pensión. Consideró que el principio de la condición más beneficiosa se complementa con el de favorabilidad, consagrando expresamente el artículo 53 de la Constitución y el artículo 21 del Código Sustantivo. Para aplicar el espectro de protección de los derechos del trabajador, de acuerdo con el último en mención, frente a la interpretación disonante o de una o varias normas que regulan de manera diferente el mismo supuesto de dicho, el operador jurídico está obligado a acoger la norma más favorable al trabajador. Así,
un juicio de la Corte, la favorabilidad opera entonces no solo cuando existe conflicto entre dos fuentes, entre dos normas de la fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. Procedemos con el principio indubio pro operario. Vamos a explicar de dónde sale esta palabra, pro operario, y dice que es una locución del latín que encuadra un principio jurídico por medio del cual, ante duda sobre el sentido de una norma, se ve favorecido al trabajador. El principio indubio pro operario reúne varias similitudes a los principios de indubio pro reo, el indubio pro administrativo y el benevolense de Vitoris se llama. Guarda semejanza también con el principio de equidad, pero con varias limitaciones, como se verá a continuación. Las condiciones que estipula este principio debe existir una verdadera duda en cuanto al sentido o el alcance de la norma legal. No debe ser contraria a la voluntad del trabajador la interpretación de la norma. En este caso, las situaciones diferentes, porque se refiere a la forma en que ha de resolverse una duda relacionada con algún aspecto jurídico que afecte al trabajador, en contraposiciones al derecho del empleador, con la ARL, el fondo de pensiones o cualquier otro que afecte sus derechos laborales. Esto quiere decir que toda duda razonable se resuelve a favor siempre del trabajador, una situación que puede preverse con documentación y con contratos elaborados adecuadamente. Las características de este principio se relacionan con los derechos del trabajador por su carácter tuttivo, protector y tutelar. Los derechos del trabajador necesitan equilibrar las desigualdades en las relaciones laborales de empresarios trabajadores. En la actualidad deben existir más representaciones colectivas de trabajadores y al haber menos desequilibrio entre las partes en las relaciones laborales, se presenta cuestionamiento sobre las necesidades de ocurrir a este principio, ya que el derecho del trabajador está dejando de tener una conducta paternalista, por lo que inspiró sus orígenes a los actuales mecanismos que resultan unos más eficaces que otros. Procedemos al principio de la condición más beneficiosa. El principio de la condición más beneficiosa. Ante la existencia de dos normas laborales, se pueden estipular las siguientes características. Opera en el tránsito legislativo ante la ausencia de un régimen de transición. Se coteja una norma que deroga contra una vigente. El destinatario de la ley ve desmejorada su situación con la norma vigente. Pasamos a explicar otro principio que es el de la primacía de la realidad. El principio de la primacía de la realidad es un criterio que se fundamenta en la inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de abuso que solo puede subsanarse con la primacía de los hechos sobre las formas. La principal manifestación de este criterio se da cuando se trata de disimular a un trabajador subordinado bajo la apariencia de ser trabajador independiente contratado a honorarios. Los desajustes entre los hechos y las formas pueden tener distintas causas o características, como son la intención deliberada de infringir o disimular una situación jurídica distinta de la real, provenir de un error por falta de actualización de datos o por falta de cumplimiento de requisitos formales. En caso de haber una discordancia entre la práctica y la que surgen en los documentos o acuerdos, debe darse preferencias a la primera, es decir, que suceda en el terreno de los hechos, en primera la realidad sobre la formalidad, sin importar la denominación o acuerdo a que previamente los sujetos intervinieran. Una conclusión o diferencia
existente entre los principios antes dichos es que, primero, el principio de favorabilidad versa sobre la existencia de normas vigentes. El indubio pro operario se refiere a que toda duda razonable se resuelve a favor del trabajador, y la condición más beneficiosa hace referencia a la sucesión de normas. Muchas gracias.